Buen día, chicos. Ya, vamos a comenzar. De nuevo me disculpo, estoy terminando más tarde con los chicos de pregrado. Vamos a comenzar con la clase de hoy. Hoy lo que quiero es empezar y terminar básicamente con SLAM en profundidad, y luego pasar a responder preguntas que ustedes pudieran tener eh, sobre la guía, ¿sí? Y ya a partir del viernes, ahí yo les dejo la libertad a ustedes. El viernes quiere que respondamos preguntas de la guía y la próxima guía 2 que tienen que entregar, o bien pasamos materia. En ese caso yo me pongo a disposición de ustedes porque vamos bien en tiempos y ya tengo preparadas también las clases especiales, que son todos los casos de estudio que tenemos que ver nosotros. Y estamos bien con tiempo para que este viernes yo pueda dedicarme a atender consultas de la guía, las guías, o bien para ya dar clases de la asignatura. Cualquiera de los dos yo me voy a ajustar bien. Vamos a comenzar entonces con lo que tengo preparado para hoy. No se olviden, por favor, que todo el material yo dejo en el aula por cualquier eventualidad, ¿sí? Bien. En la clase pasada habíamos comenzado a hablar del algoritmo de SLAM. Yo voy a comenzar desde cero en realidad, o sea, no tanto desde cero. Ya habíamos visto un poco lo que era la localización con conocimiento, habíamos visto el mapeo cuando teníamos la localización precisa y exacta, y habíamos visto la localización cuando teníamos el mapa preciso y exacto. Aquí lo que tiene que quedar súper claro, chicos, es que nosotros tenemos dos opciones. En realidad, varios caminos. Los problemas que tenemos que solucionar en robótica, el primero es la localización. Ese es un problema fundamental, porque tenemos que saber dónde está el robot en todo momento. Yo no me voy a cansar de recalcar esto. Las herramientas que tenemos son pocas. Podemos trabajar con las antenas de GNSS, con todos los pros y los contras. Podemos trabajar con la odometría, o bien con lo que se conoce como dead reckoning, dependiendo del tipo de robot con el que estemos trabajando. Y básicamente eso es todo lo que tenemos. Lo que sí nosotros podemos agregarle, por ejemplo, le podríamos poner una IMU y tener lo que se conoce como una navegación inercial, que tiene muchísimo error, pero lo que hoy en día se utiliza es que vamos a utilizar los sensores exteroceptivos para adquirir información del ambiente, y esto es mapear, y en función del mapa, localizar. Y esto no está del todo mal, en el sentido de que el ejemplo más claro, por ejemplo, de cuando nosotros ya disponemos un mapa y queremos localizarnos, el que nos da el Google Street View, donde tienen esta base de datos enorme de imágenes de casi todo el planeta, al menos la parte urbana, y ustedes con una imagen que saquen, con una foto que saquen, pueden ubicar a qué parte de ese entorno o a qué parte de ese mapa corresponde. Entonces lo que hacen es localizar en función de imágenes. De la misma manera, nosotros podríamos averiguar dónde estamos utilizando características que son propias del ambiente. Google Street View funciona muy bien, es muy interesante cómo funciona de hecho, pero es para ambientes urbanos. Para ambientes mineros, agrícolas y demás no nos sirve. Entonces tenemos que empezar a buscar la forma de localizarnos. Aquí está mal escrita esta palabra, es exteroceptivo. Entonces tenemos que buscar la forma de localizarnos. La manera más común es mapeando, extrayendo características y en función de eso averiguando dónde estamos. Para eso claramente, cuando nosotros queremos localizarnos en un mapa que conocemos, es el típico caso de una localización por balizas. Pero también podemos tener la otra situación en donde nosotros conocemos la pose del vehículo, la conocemos a la perfección, entonces el problema de localización está resuelto y nos queda resolver el problema del mapa. Construir un mapa que es cómo el robot va a interpretar el ambiente que lo rodea. El problema de SLAM, como les dije, es la integración del problema de localización y el problema de mapeo de manera recursiva.
Para eso vamos a utilizar los algoritmos de estimación recursiva, llámese filtro de Kalman. Ustedes podrían estar utilizando el filtro de información, podrían estar utilizando, no sé, el UKF. Perdón, esto es UKF, que es el Uncentered Kalman Filter, y cualquier otra derivación de los filtros gaussianos en este caso. Lo interesante es que cuando trabajamos, no se olviden que cuando trabajamos con un filtro de Kalman, nosotros tenemos por un lado el modelo del proceso, ¿sí? Y por otro lado tenemos el modelo de la medición, que es las típicas ecuaciones de cualquier sistema. Estas mediciones posiblemente vengan de van a venir a través de algún sensor. Supongamos que es a través de un LiDAR, es solamente un ejemplo, y las características que vamos a obtener son esquinas, es decir, un modelado puntual del ambiente, podrían ser líneas también, o cualquier otra característica que queramos sacar. Podría ser de pronto que ustedes estén trabajando con imágenes o videos, ¿sí? Y pueden entonces extraer características de las imágenes, lamentablemente en 2D, pero si ustedes le agregan de pronto la información del LiDAR, la combinan estas dos, entonces van a tener lo que se llama como RGBD. Y esto es la información rojo, azul y verde, más la información de profundidad. Entonces con eso, ustedes pueden empezar ahora, digamos, no ahora, en general, uno puede empezar a jugar y ver cuál es la mejor forma, cuál es la mejor combinación de sensores para los alcances de nuestro proyecto, o los requerimientos que tenga el cliente. Lo que tiene que quedar claro, chicos, es que nosotros tenemos que definir un modelo del proceso y tenemos que definir un modelo de la medición. Y sin embargo, el filtro de Kalman, en ambos casos, en ambos modelos, utiliza un solo vector de estados. Entonces aquí el tema es cómo nosotros vamos a construir nuestro vector de estados. Cuando trabajamos con el filtro de Kalman o filtros gaussianos o cualquier otro filtro paramétrico, vamos a tener que declarar un vector de estados. Estos son los casos ahí. El vector de estados, yo voy a volver a la otra diapositiva que estaba más limpia. El vector de estados en nuestro algoritmo de SLAM básicamente está compuesto por una parte de ese vector de estados que va a corresponder al vehículo y otra parte de ese vector de estados que va a corresponder al mapa. Y fíjense que así hemos generado nuestro vector de estados general, que es el que vamos a incluir en nuestro filtro de Kalman o filtro de información o cualquier filtro, en donde va a estar compuesto por una parte que corresponde a el vehículo y otra parte que corresponde al mapa. Aquí hay que tener presente que la parte que corresponde al vehículo son solamente 3 grados de libertad, y esto es la posición en X del robot, la posición en Y, perdón, creo que estoy mezclando acá un poquito las terminologías. Vamos a borrar. Ahora sí. Vamos a tener entonces, en lo que corresponde a la parte del vehículo, vamos a tener la posición en X, la posición en Y y la posición en θ. Pero ojo chicos, este es mi vector de estado del sistema que le voy a llamar Y. Esto tiene que estar en coordenadas globales, ¿sí? Esto es del robot, le voy a poner su R para que se entienda que es del robot. Y esto es en coordenadas globales. Mientras que lo del mapa, que también tiene que estar en coordenadas globales, se va a componer de las coordenadas de las diferentes características que haya extraído. Si estoy trabajando bajo la hipótesis de características puntuales, entonces va a ser x1, y1, las coordenadas de la primera característica puntual, x2, Y2 y así sucesivamente. Mi recomendación es que, a ver, esta parte del vector de estados es una parte dinámica. No tiene dimensión fija, esto puede crecer tanto como uno quiera. Cuantas más características tenemos, más grande va a ser esta parte. Lo que siempre se recomienda es que la característica nueva entre por acá, ¿sí? La última característica observada va al último lugar de nuestro vector de estados. Entonces, vamos a suponer, solamente como ejemplo, de que nosotros estamos en presencia tenemos por acá el sistema de coordenadas global
¿sí? Vamos a suponer que en este sistema de coordenadas global, aquí tenemos el eje X, aquí tenemos el eje Y, vamos a tener entonces dos características puntuales en coordenadas globales, las voy a poner así. Esta es la característica 1, esta es la característica 2, y voy a tener mi robotito, y supongamos que mi robot tiene los sensores apropiados para extraer esas características puntuales. Llámense, por ejemplo, un LiDAR, o bien un sensor de RGBD, o bien un sonar, lo que ustedes quieran, un ultrasonido, lo que quieran en realidad. Fíjense que el vehículo tiene, por supuesto, su sistema de coordenadas local, esto es L. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? El sistema, el vector de estados de este sistema que yo tengo acá, en coordenadas globales, mi vector de estado en coordenadas globales, y en coordenadas globales va a ser igual a x, y y θ del robot en coordenadas globales, y luego voy a tener x1, y1, que es la primera característica, y x2, y2, mi segunda característica. Ahora, lo interesante, chicos, es que el mapa, y hasta ahora nadie me lo preguntó, el mapa es estático. El mapa podría ser dinámico, tranquilamente, pero esta primera aproximación que estoy haciendo del filtro de SLAM, el mapa es estático. Por lo tanto, la única parte de mi vector de estados que depende del tiempo es esta parte que yo tengo acá, que es la pose del robot. Porque los elementos de mi mapa no van a depender de la pose del robot. Y ahora creo que ustedes, o sea, dependen de la pose del robot, pero no dependen del tiempo. Yo creo que ustedes ya ven hacia dónde quiero ir, que de hecho esta es parcialmente la estrategia para solucionar la guía 1, en donde los trailers no son la parte activa, ¿sí? La única parte activa es la parte del vehículo, la que tenemos acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mi vector de estados ahora se compone de dos partes. Una parte que corresponde a la pose del robot, que es esta primera que está acá, y otra parte que corresponde al mapa. Esta parte es creciente a medida que vamos teniendo nuevas características. La dimensionalidad de Xi va en aumento. Xi es el vector de estados que voy a implementar en el filtro de Kalman. Y aquí es donde viene la gaussianidad o aleatoriedad o estocastosidad, perdonen, de nuestro algoritmo. Porque tenemos que Xi está compuesto por la pose del robot, XV, y por el mapa, XM. XV en particular es la derivada porque corresponde a la cinemática del robot, mientras que en el sistema continuo, ¿sí? Mientras que XM es estático. Ahora, esto es mi vector de estados. A ese vector de estados yo le voy a asociar una matriz de covarianza que le voy a llamar P. Esa matriz de covarianza va a tener una matriz de covarianza asociada al vehículo y una matriz de covarianza asociada al mapa. Y aquí las covarianzas cruzadas. Claramente, aquí lo que tenemos que tener presente, chicos, es que estamos en presencia de matrices de covarianza. O sea, yo lo voy a escribir ahora con más rigor para que no quede tan suelto. Esto no es otra cosa que P transpuesto B y aquí P transpuesto PM. De esa manera nosotros tenemos nuestras matrices de covarianza escritas, ¿sí? Esta es la matriz de covarianza de nuestro vector de estados. Fíjense que de nuevo tenemos la submatriz acá, la submatriz principal que corresponde al vector de estados correspondiente al robot y esta otra submatriz que corresponde a el vector de estados correspondiente al mapa. Entonces tenemos ya nuestra matriz de covarianza y nuestro vector de estados. Con eso, chicos, como les digo, estamos trabajando en un filtro paramétrico. El filtro de Kalman es un filtro paramétrico y sus parámetros son el primer momento y el segundo momento de nuestra variable aleatoria. Por supuesto, cuando trabajamos en sistemas discretos, que en nuestro caso vamos a tener que XV y XM, vamos a trabajar directamente con K o con K más 1 según... Entonces,
Ahí está nuestra parametrización del filtro. Tiene que quedar claro que el vector de estados es dinámico, va a ir cambiando y es creciente en este caso. Nosotros, hay técnicas para suprimir elementos de nuestro mapa, pero son técnicas que conllevan que nuestra estimación gane sesgo. Bien, tenemos entonces, fíjense que ayer ya habíamos hablado de cómo íbamos bueno, aquí está un poco cómo íbamos a trabajar con el filtro de Kalman, y ahora vamos a ver la explicitación completa del algoritmo. Aquí tenemos, yo les he dicho que no se asusten tanto con esta notación, porque trabajamos con una nueva forma, lo van a encontrar en diversos papers también. Lo que es importante acá es que ustedes tienen el vector de estados correspondiente al filtro de Kalman. Este tiene la pose y el mapa, y tenemos entonces la matriz de covarianza asociada a ese vector de estados. En este caso particular tenemos la predicción, y aquí tenemos la matriz de covarianza predicha, que es la combinación de la propagación de la matriz de covarianza corregida del instante anterior y la matriz de covarianza propia del error de nuestro proceso. La observación, como habíamos dicho en la clase pasada, trabajamos con observaciones puntuales. Las observaciones puntuales, una observación cualquiera la podemos parametrizar como la distancia y el ángulo, como lo que tenemos acá, donde las ecuaciones pertinentes para la distancia es esta que tenemos acá, y la ecuación del ángulo es esta que tenemos acá. Y el jacobiano es simplemente sacar la derivada respecto a x, a y y a θ en las dos entradas que tenemos acá. Entonces hacemos la derivada respecto a x del modelo de nuestra medición, y la derivada respecto a y la derivada respecto a θ de ambas entradas. Por eso nos da que H es una matriz de 2×3. Y esta es la matriz de covarianza asociada al sensor que estamos utilizando. Claramente este error está asociada a la medición que tenemos acá. Ojo con algo acá, y esto es bien interesante de ver. Fíjense que el modelo de nuestra medición, el modelo que tenemos acá, tiene coordenadas o tiene variables en el sistema global de posicionamiento. Mientras que el modelo de nuestra medición que estamos utilizando es un modelo en coordenadas locales. Esto significa que estamos usando la información en coordenadas globales combinada a la pose del robot para obtener las mediciones, para obtener un modelo de la medición en coordenadas locales. Hacemos la transformación entonces de global a local. Porque nuestro sensor, no se olviden, tenemos nuestro robotito por acá, aquí tenemos una de las características, todo lo que devuelve es el radio, ¿sí? Y el ángulo que le estamos malamente llamando θ también, de esta característica que estamos observando. ¿Sí? Aquí tenemos el θ correspondiente. Entonces fíjense que la característica del ambiente es vista en coordenadas locales. Y el modelado lo hacemos con variables en coordenadas globales. Porque lo que nos devuelve la medición es estos, es R y θ. Y esto lo vamos a necesitar, el modelado de nuestras características, lo vamos a necesitar para poder hacer lo que se llama la predicción. Bien, con esto en mente, ya entendiendo un poco cómo funciona todo, resta ver esta otra parte, porque les dije que vamos a trabajar con mapas estáticos, al menos por esta primera vez. Lo que vemos acá es que la componente del vector de estados correspondiente al mapa nos dice que las características, ¿sí?, no varían con el tiempo. Y esto es, cuando nosotros tenemos x1 y y1 correspondiente a la característica puntual 1, en K más 1, es igual a x1, y1 en K. La característica no se mueve. Por supuesto, nosotros cuando grafiquemos, los valores de x1 y y1 pueden sufrir modificaciones, pero son modificaciones propias de la estimación. No son modificaciones dadas por algún movimiento que tenga nuestro sistema. Claramente acá, voy a escribir aquí al costado, nosotros podemos trabajar con múltiples robots. La forma de trabajar con múltiples robots es proponer un Xi igual a xv1, que es un robot, xv2, que es el otro robot, y todos los robots que queramos poner, cada uno de ellos con su propio modelo
y su propia señal de control. Y aquí las características, el mapa, por ejemplo, XM1, que es el mapa adquirido por el robot 1, XM2 por el robot 2 y así. Hacerlo tan complejo como ustedes quieran. Se puede jugar bastante en realidad. Y aquí estamos diseñando entonces simplemente estamos proponiendo un modelo para un algoritmo de SLAM que queremos implementar, pero que es multivehículos. ¿Sí? Entonces, fíjense que tenemos bastante libertad a la hora de configurar los parámetros de nuestro filtro. Bien. Veamos acá. Nosotros tenemos, fíjense, esto no es otra cosa que nuestro vector de estados. Pero nuestro vector de estados, cuando nosotros le ponemos un asterisco acá, es porque lo estamos ampliando. Fíjense que anteriormente, esto significa lo siguiente. Supongamos que nosotros tenemos nuestro sistema de coordenadas X y Y, tenemos una característica puntual acá, otra característica puntual acá, le llamamos 1 y 2, y tenemos nuestro robot. Inicialmente, nosotros estamos viendo 1 y 2. Por lo tanto, Xi, que es nuestro vector de estados, va a estar conformado por XB, que es X, Y y tita del robot, y luego X1, Y1, X2, Y2. Este es nuestro vector de estados, ¿sí? Sucede, chicos, que en una próxima medición nosotros tenemos un nuevo valor que estamos viendo. Supongamos que luego en un siguiente instante, pero no necesariamente es un instante del robot, lo vemos después, ¿sí? Estamos viendo la característica que estoy graficando acá como característica 3. Si nosotros ahora, nuestro mapa inicialmente tenía estas dos características, la 1 y la 2, y luego estamos viendo una característica 3, esta nueva característica también tiene que ingresar aquí, a nuestro vector de estados. La forma de ingresarla, fíjense, es una transformación bien simple en este caso, es pura trigonometría, geometría en realidad, donde vamos a tener que xb por r coseno de tita más tita b no es otra cosa, chicos, que x1, perdón, x3. Bien, y y sub b por r seno de tita más tita b no es otra cosa que y3, para que yo pueda ingresar aquí el x3 y el y3. ¿Sí? Y hacer entonces mi vector ampliado. Ahora fíjense que, ¿por qué estoy poniendo estas ecuaciones acá? Porque cuando yo veo la característica 3, mi sensor me devuelve las coordenadas polares de esa característica, que es r y tita, el ángulo que tiene. Entonces, como yo estoy trabajando en coordenadas polares, mi sensor, modelado en coordenadas polares, me devuelve una característica que estoy viendo con la distancia y el ángulo respecto al robot. Y con estas conversiones que tengo acá, yo puedo pasar de coordenadas locales, porque r y tita están en coordenadas locales, a coordenadas globales, que es esta simple modificación que tengo acá. R coseno, R seno y el desplazamiento. La rotación la tengo acá, dada por el robot. De esa manera yo puedo ampliar mi vector de estados y tener x3 y y3. Y eso puedo hacerlo para cualquier otra característica o n características que yo esté viendo. Pero una vez que yo amplié o aumenté mi vector de estados, tengo también que aumentar o ampliar mi correspondiente matriz de covarianza asociada, porque estamos trabajando con un filtro paramétrico. Y los parámetros son el vector de estados, que lo vamos a considerar como el primer momento, y la matriz de covarianza, que va a ser nuestro segundo momento. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ampliar nuestro vector de estados de tal manera de no meter vallas en este proceso? La forma más simple, chicos, de trabajar es la siguiente. Fíjense acá, hay muchas formas, ¿sí? Pero esta de las más simples que no nos agrega vallas. Nosotros tenemos, a ver, inicialmente la dimensión de Xi no era otra cosa, a ver si alguien me la puede decir,
Antes de la característica 3, ¿cuál era la dimensión de Xi? Ya. Al agregar, esto es 7 porque tenemos 4 parámetros asociados a la característica 1 y 2 y 3 parámetros asociados a la pose del robot. Luego de agregar la característica 3, la dimensión de Xi va a ser igual a 9. Ahora, si la dimensión de Xi es 7, entonces la dimensión de P o el rango de P, ¿sí?, va a ser igual también a 7. En este caso va a ser 7 por 7. Cuando agregamos una nueva característica, entonces la dimensión o rango de P va a ser de 9 por 9. Ahora, ¿por qué digo dimensión 9 por 9? Porque en estricto rigor el rango es el que tenemos que ver acá, y es 9. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos 2 filas y 2 columnas extra que tenemos que agregar. Para poder, y aquí tenemos, este es nuestro P anterior, cuando teníamos 7 por 7. Si queremos agregar una nueva característica, la vamos a agregar, fíjense acá, le estamos poniendo en la diagonal principal. Esa nueva característica la inicializamos con la matriz de covarianza que nos da el sensor o el proceso de medición. ¿Alguien me puede decir cuál es la implicancia de poner R en la diagonal principal y los elementos de la diagonal secundaria iguales a 0? ¿Qué es lo que significa? ¿No sería un autovalor? Perdón, Nicolás, dijiste no, te salió medio cortado, al menos para mí. Que si, no implicaría que se está trabajando como autovalor. No me he metido a trabajar todavía con autovalores, podría hacerlo. De hecho, luego de esto yo les quiero plantear un desafío, pero no necesariamente significa eso. Hay una connotación definitivamente a autovalores, porque cuando trabajamos con matrices de covarianza, es imposible no trabajar con autovalores y autovectores. Pero no es necesariamente eso. A ver, si yo estoy conformando una matriz en donde en la diagonal principal he puesto matrices de covarianza, ¿qué estoy asumiendo acá? ¿Por qué es que puedo ponerlas en la diagonal principal? ¿Una medición más Independencia. grande de la otra? Independencia. Bueno, en estricto rigor, no correlación. ¿Ya? Lo que estoy diciendo es que las mediciones nuevas, perdón, las mediciones, ¿quién me dijo eso? No vi el nombre. Fuimos Alfonso y Cristóbal al mismo tiempo. Alfonso y Cristóbal, gracias chicos. Lo que estoy asumiendo, fíjense, es que las mediciones nuevas no guardan relación, al menos en esta instancia, con las mediciones anteriores. Y eso tiene mucho que ver con la hipótesis de Markov que nosotros asumimos. Recuerden que teníamos x de k menos 1, teníamos x de k por acá. ¿Se acuerdan? Para poder movernos de acá a acá necesitábamos el u de k y que aquí íbamos a tener el z de k menos 1 y aquí vamos a tener el z de k. Era algo así la hipótesis que habíamos tomado inicialmente. Ahora, lo interesante de esto, chicos, es que en esta primera parte estamos asumiendo la independencia, como me dicen los chicos. Y, o sea, en estricto rigor estamos asumiendo descorrelación. Lo que sucede es que no necesariamente hay una descorrelación con todo lo anterior. Fíjense que R está en coordenadas locales. R es la matriz de covarianza de la medición, pero en coordenadas locales. El problema, chicos, es que en coordenadas locales no hay descorrelación, de hecho, porque lo que estoy viendo yo acá en coordenadas locales no guarda relación con lo que yo ya puse en el mapa. Es lo que estoy viendo en este momento. Y asumimos que esta característica y esta otra, sí, efectivamente son independientes, que no hay relación. Y esa fue una de las hipótesis del desarrollo bayesiano que hicimos ya varias clases atrás, que Z1, Z2, Zn, Zk, perdón, son independientes entre sí. Pero sí tiene relación con la del vehículo, ¿no? Exacto. Como en coordenadas locales, ¿sí?, son independientes, descorrelacionadas,
Cuando nosotros convertimos la característica 3 a coordenadas globales, fíjense que por la ecuación estamos pasando por el vehículo. Porque el sensor está montado en el vehículo. Entonces, vamos a propagar el error que ya tengamos en el vehículo. Y es por eso que nosotros, para poder llevarlo a la matriz ampliada de covarianza, esa nueva característica no solamente, o sea, R está en coordenadas locales, la tenemos que convertir a coordenadas globales. La conversión de esa característica a coordenadas globales lo hacemos premultiplicando y posmultiplicando esa proyección. La proyección correspondiente a la conversión. Ahora, ¿cuál es esa proyección? Si se fijan, esta nueva matriz, que, o sea, le estamos llamando como el gradiente de I, pero en realidad no es un gradiente, tenemos que la primera componente, no es componente principal, en la diagonal principal, la primera submatriz es la identidad. Y eso es la identidad por P por la identidad. Nos queda igual P como venía antes, porque a P no lo podemos modificar por esta nueva característica. Luego tenemos que en la segunda diagonal principal, la segunda submatriz de mi diagonal principal, va a ser este gradiente Z, que, insisto, no es un gradiente. Y luego vamos a tener en esta submatriz secundaria un elemento nulo, y en esta submatriz secundaria, fíjense, no es otra cosa que el jacobiano del modelo del proceso. ¿Qué son entonces el gradiente G y el gradiente Z? Nosotros ya lo vimos anteriormente. Bueno, aquí, de hecho, no estamos. El gradiente G y el gradiente Z, no, a ver, si nosotros queremos hacerlo simple para que esta matriz no quede diagonal, podemos asumir que el gradiente X es igual a 0. El gradiente Z, chicos, este gradiente G de Z que tenemos acá, no es otra cosa que el jacobiano de la expresión que está acá. El jacobiano respecto a X, el jacobiano, la derivada parcial respecto a X, ahí a tita. La derivada parcial respecto a X, ahí y a tita. Entonces nos va a quedar como que el jacobiano G es una matriz, en este caso, de 2 por 3, multiplicado a una matriz de... No, perdón, esto es la derivada parcial respecto a R y respecto a tita. Y aquí también, respecto a R y respecto a tita. Nos va a quedar entonces que es una matriz de 2 por 2, por 2 por 2, por 2 por 2. Nos queda entonces que finalmente nos queda la matriz 2 por 2, de hecho, que es el resultado final. Entonces es el jacobiano, perdón, pero respecto, justamente aquí está escrito, respecto a Z. Hacemos la derivada parcial respecto a R y la derivada parcial respecto a tita, que son nuestras coordenadas de la característica que estamos mirando. ¿Ya? Entonces, con eso, nosotros ya tenemos todo para implementar la derivada parcial de este mismo G respecto de X. Como yo les digo, muchos autores van por este camino, que optan porque sea igual a 0. Esto no afecta demasiado, en realidad, porque cualquier drift u offset que pudiéramos tener en la estimación, lo vamos a absorber en el filtro de Kalman. Pero de esta manera nos quedaría entonces que esta matriz, que la tenemos acá, va a ser igual a la matriz identidad 0, 0 y el jacobiano de G respecto a Z. En este caso particular, transpuesta. Y de esa manera podemos meter Z, o sea, la matriz de covarianza de Z, no se olviden que R es la matriz de covarianza de Z. Podemos meter la matriz de covarianza de esta nueva característica, que hemos llamado la característica 3, dentro de nuestro vector, dentro de nuestra matriz de covarianza ampliada de nuestro filtro. Entonces, con eso nos hemos asegurado de pronto que lo tenemos acá. Fíjense que por eso les dije que optemos por un valor de 0 de g de x. El valor de 0 de g de x me permite trabajar con esto. Esto tiene lo que yo les acabo de decir. Aquí tiene la hipótesis fuerte de que las características nuevas que estoy metiendo no guardan relación con las características pasadas.
Bien, con esto yo ya tengo armado mi matriz de covarianza ampliada para una nueva característica que estoy metiendo. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el jacobiano de la medición? Fíjense, chicos, que Xi, insisto, es igual a XB y XM. ¿Ya? Los sensores que tiene mi robot son sensores que me permiten estimar la pose del robot. Ya les dije, llámense GNSS, ya vimos cómo implementar con filtro de Kalman, llámese odometría o cualquier otra fusión sensorial. Y por este otro lado, con el sensor y el algoritmo de procesamiento que ustedes consideren apropiado. Aquí ultrasonido o podría ser RGBD. La cuestión está que las características de este mapa son Z1 hasta Zn, en donde esto tenemos como parámetros, digamos, en coordenadas globales, R y θ1, y lo mismo va a ser para el resto. ¿Cómo nosotros podemos conformar ahora nuestro jacobiano de la medición? ¿Sí? El jacobiano de la medición tiene que contener todas las mediciones, o sea, las mediciones correspondientes a la pose del robot y las mediciones correspondientes a el mapa. Chicos, nosotros ya derivamos cómo iba a ser el jacobiano de una medición cualquiera. Voy a volver un poquito atrás y lo tenemos acá. Acá tenemos el jacobiano de una medición cualquiera de nuestras características. Es este que está acá. Es una matriz de 3 por 2. ¿Sí? Perdón, 2 por 3. Entonces, cuando nosotros tenemos que obtener el jacobiano asociado a nuestras mediciones, fíjense que el jacobiano de nuestro mapa corresponde a las características que nosotros estamos, miren, esta es la parte más crítica, observando. Déjenme dramatizarlo acá con un ejemplo. Aquí tenemos nuestro sistema de coordenadas. Esto que les voy a explicar es el core de todo lo que se trabaja en ciencias de la computación aplicado al problema de SLAM. Aquí tenemos nuestro sistema de coordenadas global, aquí tenemos X y aquí tenemos Y. Y vamos a suponer que tenemos la característica 1, vamos a tener la característica 2 y vamos a tener la característica 3. Aquí tenemos la característica 3. Ya. Vamos ahora a suponer que tenemos el robot, lo voy a dibujar por acá. El robot lo tengo acá. ¿Sí? Las 3 características, y lo voy a dibujar con amarillo, ya están en mi mapa. Significa que mi mapa, el vector de estados, va a tener XB y va a tener, esto es X1, Y1, X2, Y2 y X3, Y3. La parte de mi mapa es de la línea punteada hacia abajo. Mi mapa en total tiene dimensión tiene dimensión 9. ¿Sí? Entonces tenemos 9 elementos en nuestro vector de estados. Ahora, fíjense, yo quiero armar, supongamos que esto es lo que el robot está viendo en el instante K. Supongamos que el robot ahora se ha movido. Ha habido un desplazamiento, no importa de cuánto, hubo un desplazamiento que le vamos a llamar un desplazamiento, en este caso diferencial. Y lo tenemos ahora el robotito por acá. En ese nuevo instante que le vamos a llamar K más 1, el robot está viendo la característica 3 nada más. Entonces, en el instante K, el robot ve todo esto.
en el instante K más 1, el robot solamente está viendo una característica que corresponde a la característica 3. ¿Esto qué significa? Que cuando yo tenga que armar ya lo vamos a ver en el algoritmo, el jacobiano de la medición, ¿sí? Yo voy a tener por acá algún jacobiano asociado a la pose del robot. Ya vamos a ver cómo es esto. Pero luego voy a tener el jacobiano asociado a la característica 1, el jacobiano asociado a la característica 2 y el jacobiano asociado a la característica 3. En el instante K yo veo la matriz completa porque veo las 3 características que ya están en mi mapa. En el instante K más 1 yo no estoy viendo esta y no estoy viendo esta. Solamente estoy viendo esta. Entonces aquí voy a tener un 0 y aquí voy a tener un 0. Esta siempre la voy a ver porque pertenecen a otro tipo de sensores, que el odométrico, por ejemplo. Entonces, para el instante K más 1, yo voy a estar viendo de pronto las mediciones de la odometría y voy a estar viendo la característica 3. Fíjense que en esta dramatización que les acabo de hacer, estoy asumiendo que yo sé cuál es la característica que estoy viendo. Y ahí es donde viene el mayor de los problemas que tenemos en el SLAM. ¿Cómo saber, básicamente, qué características veo? O sea, tengo que saber si la característica es nueva, la voy a incorporar a mi mapa. Si la característica no es nueva, ¿sí? Primero tengo que saber cuándo la característica no es nueva. Y si fuera no nueva, la tengo que utilizar entonces dentro de mi filtro para localizarme. Entonces fíjense que cuando la característica es nueva, mapeamos. Cuando la característica ya está en el mapa, nos localizamos. Ese es el secreto de cómo funciona el algoritmo de SLAM. Entonces, vamos a verlo. Vamos a tratar de hacerlo voy a tratar de hacerlo yo lo más clarito posible. Si hay dudas, por favor, chicos, me van avisando. Por cualquier cosa, a mí siempre me gusta recalcar que este específicamente ha sido mi doctorado, así que aprovechemos y saquemos, es uno de los temas que más domino, así que saquemos la mayor cantidad de dudas que surgieran. Tenemos entonces ahora nuestro vector de estados, que le estoy llamando X. A mí estas cuestiones yo no le presto atención, chicos, no le voy a mentir. Puedo llamarle X, puedo llamarle Y, puedo llamarle de cualquier valor. Mi vector de estados X está compuesto por la componente que corresponde al vehículo, y estos son 3 dimensiones, X, Y, θ del vehículo, y las diferentes características que yo estoy viendo. Entonces estoy viendo n características, si estoy modelando como masa puntual, entonces la dimensión de X es 3 más 2 por n. ¿Sí? N es el número de características que estoy viendo. Ahora, voy a tener el jacobiano, ahora sí, el jacobiano de la medición completo con el que voy a trabajar. Va a contemplar el jacobiano asociado a la pose del robot y el jacobiano asociado a las características que estoy observando. Según sean las características que observo, por supuesto. El mapa, la matriz que voy a utilizar para ampliar mi mapa es esta matriz que tengo acá. Fíjense que estoy definiendo todas las matrices con las que voy a trabajar. Acuérdense que este lo estamos haciendo igual a 0 por cualquier cosa. De hecho, acá lo estamos haciendo todo igual a 0. Si ustedes no lo quieren hacer a 0, entonces les queda solamente el jacobiano respecto a la pose del vehículo. Yo lo que les recomiendo es por simplicidad, ténganlo a 0. Total, el error la robustez del filtro me permite absorber esa laxitud. Voy a tener entonces el jacobiano de mi proceso. Recuerden que el vector de estados es igual a xb y xm. Lo que dijimos sobre el movimiento, esto es en K, lo que dijimos es que la parte del robot es la móvil, la parte del mapa es estático. Por lo tanto, el modelo cinemático de este estado, ¿sí? Esto es K más 1, yo voy a poner acá K más 1, es igual a
xv de k más el delta t, y por un lado voy a tener aquí coseno de tita, seno de tita, por v y w. Esta es la parte del robot. En el caso estoy asumiendo uniciclo, ¿sí? Y en la parte del mapa es xm de k, porque asumimos que no hay movimiento. Ese es mi modelo, mi modelo cinemático, donde claramente me queda que los primeros 3 elementos son los únicos que se mueven por las señales de control W y la señal de control B que tengo acá. Bien, el jacobiano asociado no es otra cosa que sacarle el jacobiano a esto. La derivada respecto a X, la derivada respecto a Y, la derivada respecto a θ, la derivada respecto a cada una de las características, ¿sí? Entonces, por eso nos queda una matriz que es de 3 por 2n y 3 por 2n. El jacobiano respecto a cada uno de los elementos de mi vector de estados. Bien, por eso nos queda acá la matriz identidad en la diagonal principal, en la parte baja, y en la diagonal principal, en la parte alta, nos queda justamente el jacobiano del modelo del proceso respecto al robot. También podemos hacer lo mismo con el vector de control. Esto no siempre es necesario, ¿sí? Dependiendo si nosotros vamos a trabajar con aleatorio. Bueno, de hecho, aquí cuando sacamos el jacobiano respecto al vector de control, es hacerle derivada respecto a b y respecto a w. Esto es útil, sobre todo, cuando nosotros estamos considerando que b y w, que son nuestras señales de control, tienen también una distribución probabilística. De hecho, es bien útil, sobre todo nosotros que programamos mucho, porque v y w, por lo general, asumimos hasta un cierto grado de precisión, que nunca pasa de 2 órdenes de magnitud, a la derecha del punto coma decimal. Pero sin embargo, eso, chicos, significa que estamos redondeando todo lo que viene después. Entonces, sí tenemos un error ahí a considerar. Aquí tenemos entonces cómo nos queda en simbología, digamos, lo que es el vector de estados del filtro de Kalman que yo voy a implementar. Este XV de K más 1 lo podemos ver como una composición entre el estado actual y las señales de control. Y por supuesto, aquí hay una igualdad entre cada una de las características. Y aquí, por supuesto, tenemos también lo que es la matriz de covarianza. Esta es la matriz de covarianza de la pose del vehículo, la matriz de covarianza del mapa y las matrices de covarianza cruzadas, ¿sí? Pero una matriz simétrica definida positiva. Con eso, entonces, estamos ya en condiciones de implementar el filtro y ver cuáles son los pros y los contras, ¿sí? Este es el filtro de Kalman. Este es el EKF aplicado al SLAM. A mí me gusta mucho esto, lo saco de este artículo en particular. No es el algoritmo que yo finalmente he implementado en mis tareas, perdón, en mis investigaciones. Es el filtro que ustedes pueden encontrar prácticamente, o el algoritmo de SLAM que pueden encontrar inclusive en el, y este les recomiendo para el que quiera familiarizarse un poquito más, el Toolbox de Robotics, que es de Peter Cork, el australiano este que hizo el Toolbox. Es un simulador, pero es para MATLAB. A mí particularmente me gusta crear mis propios simuladores porque les puedo agregar las restricciones propias del trabajo que estoy realizando. Vamos a ver cómo funciona este algoritmo, ¿sí? El algoritmo de SLAM en un EKF. Chicos, esto se lee así, secuencial. ¿Por qué es esto? Porque nosotros estamos viendo la parte matemática, luego de esto hay una parte algorítmica que tenemos que ver cuál es la mejor forma de implementar el filtro de tal manera que nos asegure la eficiencia computacional. Lo primero que nosotros tenemos que hacer antes de movernos, chicos, es adquirir información del ambiente, ¿sí? Esto es extraer las características en la posición 0, en la posición inicial. Y de ahí, con esas nuevas características y nuestra posición inicial y la matriz de covarianza inicial, vamos a construir nuestro mapa. Es decir, obtenemos lo que es el vector de estados inicial y la matriz de covarianza inicial con la que vamos a trabajar. Y esto es de todo mi sistema, y es robot y mapa en el estado inicial. Entonces, partimos sabiendo dónde está el robot,
Yo puedo setear, por ejemplo, para que esté en 0, 0, 0, como lo estoy haciendo acá. Antes de que el robot comience a moverse, yo mido. Y mido la característica 1 que tengo acá y mido la característica 2 que tengo acá. Construyo entonces mi mapa que va a tener XB, que va a ser 0, 0, 0, y X1, Y1, X2, ya no puedo escribirte en abajo, voy a hacer acá. XB, X1, Y1, X2, Y2. Y ese es mi vector de estados inicial. Y le escribo la matriz de, perdón, P, esto es P, la matriz de covarianza inicial, considerando, por supuesto, las covarianzas de cada una de las mediciones que tuve. Y tengo que hacerle la propagación según lo que nosotros ya vimos acá de cómo podemos propagar la matriz de covarianza de la medición, que es lo que tenemos acá. Para esto, no se olviden, chicos, como todo filtro de Kalman, nosotros tenemos que proponer una P sub B, esto es del vehículo inicial. Mi recomendación no puede ser 0, a pesar de que tenemos pleno conocimiento de dónde está el robot, no puede ser 0 porque si no el filtro no va a converger. O sea, sí va a converger, pero a 0 directamente y nos va a dar error, porque sus autovalores, recuerden, si tenemos esta matriz puesta a 0, ya nos estamos asegurando que al menos 3 autovalores ya tengan el valor 0. Hace que nuestro filtro nunca estime. Entonces, lo que yo recomiendo es empezar con PV igual a 1, 1 y 0.1. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque estoy asumiendo que hay una covarianza de la unidad en X, una covarianza de la unidad en Y, y 0,1 en θ. No es necesario, o si quieren, pueden tomar punto 1, y esto es punto 0,1. Quítenle este acá. Siempre recomiendo que θ tenga un grado de magnitud menos. Y esto es porque θ varía entre pi menos pi, mientras que X y Y parte de 0 puede llegar a los cientos o miles de metros. Bien, dicho eso, lo primero que tenemos que hacer entonces es medir, construir nuestro primer mapa, generar el vector de estado, la matriz de covarianza, y ahora sí empezamos a ejecutar el filtro de Kalman para el algoritmo de Slum. Y esto es, primero, antes de que el robot siquiera nos estemos moviendo, ojo, no hay nada todavía. Bueno, de hecho acá ya lo podríamos, sí, ya lo podríamos mover. Nosotros podemos movernos, podemos poner las señales de control, y lo que hacemos entonces a continuación es leer la odometría. Cuando nosotros leemos la odometría, podemos entonces predecir cuál es la pose, perdón, cuál es el vector de estados predicho en el instante siguiente. Y esto es, vamos a tener que XB del robot en el instante K va a ser igual a XB del robot en el instante K-1 más el delta T, y ahora viene V coseno de θ, V seno de θ y W. Utilizamos el modelo cinemático para predecir, y sabemos que XM de K es igual a XM de K-1. Con esto, nosotros ya tenemos la predicción de nuestro vector de estados en el instante, para el instante K. Hacemos entonces la predicción de la matriz de covarianza al instante K con la información que tenemos en el instante K-1, que le heredamos de P0. Entonces aquí K, por supuesto, en la primera iteración, K es igual a 1, y acarreamos la información que tenemos en K igual a 0. Aquí hacemos F de K es el jacobiano respecto al modelo del robot, y G de K es el jacobiano, si lo estamos utilizando, respecto al modelo del control. Luego, de nuevo, nos movimos, adquirimos mediciones. ¿Sí? Adquirimos las nuevas características. Las nuevas características, fíjense, están en coordenadas locales. Ahora viene lo complejo. Y es porque es que estábamos necesitando el H. Necesitamos hacer la asociación de datos. Vamos a ver cómo entendemos esta asociación de datos. Para poder asociar
antes que nada, veamos los parámetros de esta función. Tenemos el vector de estados predicho, la matriz de covarianza predicha, la medición actual y su covarianza actual. ¿Esto qué significa, chicos? De nuevo, yo lo voy a graficar. Tenemos aquí la característica 1, aquí tenemos la característica 2. El robotito inicialmente lo teníamos ahí, este en el instante 0, en el instante K lo tenemos acá. O sea, en el instante 1 en realidad, ¿sí? En el instante 0 ya hemos visto estas dos características. En el instante 1 vemos de nuevo estas dos características. Aquí nosotros obtenemos un Z1 y aquí obtenemos un Z2 en coordenadas locales. La pregunta que surge es, ¿cómo sabemos que Z1 y Z2 que estamos viendo en el instante 1, le voy a poner Z1 dado 1 y Z2 dado 1, el instante en que estamos observando, corresponden a las mismas características que vimos en el instante 0? ¿Sí? Es ahí donde surge, chicos, el tema de la asociación de datos. Muchos autores tienden a ir a lo que es simplemente ver distancia euclidiana. Vamos a ver si me explico. En el instante 1, yo estoy viendo las características que le estoy... ¿Saben qué? Voy a pasar al OneNote, que me va a permitir para poder dibujar mejor. Espero no tener problemas nomás. ¿Me van siguiendo con lo que estoy explicando? Sí. Ya. Ah, ustedes están viendo mi PPT todavía. Ahí. Vamos entonces al OneNote. Bien. Vamos a ver cómo me sale. El problema de la asociación de datos. Esto es lo más complicado siempre, al menos para mí, de explicar. Tenemos nuestro sistema de coordenadas. Dijimos que el robotito inicialmente estaba acá y veía la característica 1 y veía entonces también la característica 2. Ahora, entonces, para el instante 0, yo he visto Z1 y he visto Z2. Este en el instante 0. Voy acá al segundo instante, este en el instante 1. El robotito lo tengo acá. Antes he visto por acá y las he visto por acá. En el segundo instante, yo estoy viendo de nuevo estas dos características. Entonces, en el instante 1, yo voy a ver de nuevo un Z1 y voy a ver un Z2. Ahora la pregunta es, ¿cómo sé que Z1 del instante 0 es igual o corresponde a Z1 del instante 1? Fíjense que para responder a eso yo tengo que utilizar la información que dispongo. ¿Qué es lo que yo sé entre esos dos instantes? Bueno, que acá yo voy a tener la posición o el vector de estados predicho y voy a tener la matriz de covarianza predicha para el instante 1. Esa información que yo dispongo. Tengo a su vez las mediciones hechas en el instante 0. Tengo Z1 de 0 y tengo Z2 de 0, porque todo esto está en mi mapa. Y aparte, tengo mis mediciones actuales que le llamo Z1 de 1 y Z2 de 1. Tengo que ver entonces si esta es igual a esta y si esta es igual a esta otra. Ver cómo puedo hacer eso. Para eso puedo utilizar la información que yo ya tengo disponible en las propias ecuaciones con las que estoy implementando el filtro de Kalman. Esto es lo que yo estoy observando. Ya, eso está disponible. Esto es lo que yo acarreo de mi propio filtro. Estoy con esto y estoy con mi mapa. ¿Cómo podría ser? Bueno, para eso simplemente tengo que, fíjense que las características Z1
en el instante 0 y Z2 en el instante 0, para ser partes del mapa, yo he tenido que llevarlas a coordenadas globales, x1, y1 y x2, y2. Las he llevado a coordenadas globales. Así las he almacenado en mi vector de estados. Pero, siendo que yo dispongo de la pose del robot predicha, puedo encontrar entonces una predicción de Z1, ¿sí? Ojo acá, que va a ser igual a x1 menos x del vehículo predicho al cuadrado más y1 menos xb del vehículo predicho al cuadrado. Ojo, la coordenada x, la coordenada y respectivamente. Y todo esto, perdón, raíz cuadrada. ¿Sí? Entonces yo tengo cómo predecir cuál valor va a tener la característica Z1. Al menos acá yo voy a poder predecir lo correspondiente al rango, a la distancia, o R creo que hemos puesto en las diapositivas. Y si quiero ver cuál va a ser el ángulo, aquí estoy prediciendo la distancia. Ahora vamos a predecir el ángulo. Puedo utilizar el ATAN 2 entre qué cosas, y1 menos xb menos, y, perdón, aquí x2 menos eso. Entonces fíjense que yo pasé de coordenadas globales a coordenadas locales y genero una predicción. Y ahora la pregunta que hago es, la distancia entre Z1 predicho menos Z1 en el instante 1 es menor a un determinado threshold que yo le estoy poniendo. Si es así, entonces ok, estoy diciendo que Z1, el observado, corresponde al Z1 que yo ya tengo en mi mapa. Y eso es porque estoy utilizando distancia euclidiana nada más. Y lo mismo, el mismo procedimiento sigo para ver Z2. Y el mismo procedimiento sigo para ver Zn. Claramente ustedes pueden ver que la complejidad computacional aumenta a medida que el número de características aumenta. Entonces, si ahora me voy al instante 3, vamos a borrar todo esto. Si ahora estoy en el instante 3 y en el instante 3 resulta ser que yo veo, puede suceder esto que yo tengo acá. Estoy en el instante 3 y el robotito, que lo estoy haciendo andar en línea recta, pero solamente por simplicidad, ve la característica esta que está acá y ve otra característica nueva acá, que le voy a llamar la característica 3. Entonces, lo primero que vamos a chequear es si esta característica que estoy viendo y esta característica que también estoy viendo ya están en mi mapa. Si al menos una de ellas está, entonces yo tengo una asociación de datos positiva. Ojo, que aquí no termina. Significa que yo tengo datos, estoy observando datos que ya están en el ambiente. Las características que no tengan un data association positivo, o sea, que no pertenezcan al ambiente ya mapeado, las voy a tener que agregar en algún momento. ¿Ha quedado claro, chicos? Dicho eso, vamos de nuevo a nuestra PPT. Entonces, lo que nos está diciendo acá es que vamos a hacer la asociación de datos únicamente con las características que son, acá. Ahí. Lo que me dice es que estamos haciendo la asociación de datos entre las características observadas y las existentes.
¿Para qué me sirve esto? Solamente, ojo acá, a partir de las características que tienen asociación de datos correcta, yo voy a formular el jacobiano de la medición. Por ejemplo, si solamente de Z1, Z2, Z3 y Z4, 4 características que obtenga, solamente tengo asociación de datos correcta para Z1 y Z2 y Z3, significa que en el instante de tiempo 1 estoy observando la característica Z2 y Z3 que ya fue asignada en el instante de tiempo 0, ya fue agregada al mapa. Entonces mi matriz de covarianza, perdón, mi jacobiano de la medición H va a tener el jacobiano asociado a la odometría. Voy a tener un 0 para la característica 1, el jacobiano asociado a la característica 2, el jacobiano asociado a la característica 3 y un 0 acá. Eso es lo que me dice. Por eso la asociación de datos es tan crucial. Me permite generar esta matriz H. La matriz H premultiplico a mi matriz de covarianza predicha, postmultiplico a esa matriz de covarianza y le sumo R. Estoy haciendo la propagación típica. Y obtengo acá mi matriz de covarianza, perdón, mi ganancia de Kalman. Esta división que está acá, por favor, chicos, no es división. Esto significa simplemente S de K a la menos 1, ¿sí? Aquí calculo la matriz de covarianza corregida. Y aquí, chicos, ojo, hay un elemento crucial. Aquí es la resta entre la matriz, entre la característica que estoy viendo y la característica que estoy prediciendo. Ojo con esto, esto se conoce como el vector de innovación. Así lo van a ver en toda la bibliografía que quieran buscar. Y de hecho, ahí es donde innovamos justamente en el filtro de Kalman. La resta entre la característica que veo y la característica que está en mi mapa, esto es en coordenadas locales, entonces hay que hacer una conversión, tiene que ser solamente de aquellas características que tengan asociación de datos correcta. Entonces, el vector de innovación acá se va a conformar solamente por la característica 2 y la característica 3 que son correctas. Y nada más. Y luego calculo entonces la corrección por el filtro de Kalman, que es el valor predicho más la ganancia multiplicada por la innovación. Y aquellas características que dieron negativa la innovación, la asociación de datos, perdón, van a ser agregadas como nuevas características dentro del mapa. ¿Sí? Entonces, las nuevas características que no dieron data asociación, la asociación de datos correctas, van a ser agregadas al mapa. Este procedimiento, chicos, se repite hasta que se termina la navegación. Como ven, el costo computacional es difícil de manejar y para eso uno empieza a poner ya técnicas de estructura de datos justamente y algoritmos, pero también técnicas que tiendan a optimizar, por ejemplo, lo que es la asociación de datos. Por eso yo les decía en su momento que para poder trabajar con un filtro de Kalman nos conviene trabajar con aquellas características que menor error tenían. Entonces, en vez de hacer, supongamos que estamos viendo 10 características. De esas 10 características, 5 tienen asociación de datos correcta. En vez de utilizar 5 características para ejecutar nuestro filtro de Kalman, utilicemos aquellas 2 que tienen menor error. Y así nos aseguramos la convergencia. No es necesario utilizar todas las características. Los ejemplos, ¿sí? Aquí tenemos la navegación del robot solamente utilizando odometría, que ahora se los mostré. Los puntos azules son puntos crudos del LiDAR sin procesar. No hay SLAM, no hay nada. Y bueno, los errores propios de la odometría, y esto es inclusive que una rueda esté más desinflada que la otra, así sea que el control hace que vayan derecho, que el robot vaya derecho, sucede esto que tenemos acá en el ambiente. El ambiente aparece curvo. Sin embargo, cuando implementamos un filtro de Kalman,
perdón, el algoritmo de SLAM, nosotros podemos corregir esta inconsistencia que vemos en el mapa construido. Por supuesto van a ver que el robot hace unos movimientos que no son reales. Hay unos saltos, retrocesos y demás, porque el robot ahora es una variable aleatoria. Y esa es una de las diferencias entre utilizar odometría, por ejemplo, y utilizar un algoritmo de SLAM o cualquier otra técnica de estimación. La técnica de estimación no respeta la inercia propia del sistema. Fíjense que hemos trabajado únicamente con la cinemática. Si hubiéramos trabajado con la dinámica, le estaríamos poniendo entonces la inercia del sistema en la estimación. Y nos daría, por supuesto, un movimiento mucho más suave durante la estimación. Estos ejemplos que ya les mostré de que podíamos utilizar la información contenida en el algoritmo de SLAM para maniobrar, que son los videos que ya les mostré, y también para generar estrategias de planificación de caminos como la que tenemos acá. Aquí el mismo robot que les mostré en estos videos, directamente estoy aplicando un método de Monte Carlo para encontrar cuál es el mínimo camino que me permita a mí maniobrar para dar vuelta. Lo que ustedes ven acá, el movimiento que hace el robot, es el resultado de esto que está acá. El robot va desde este punto a este otro, ha mapeado, conoce el ambiente que lo rodea, es bien cortito el experimento, por cierto, genera a partir de un algoritmo de SLAM muy básico, se localiza, obtiene los datos más importantes del ambiente. Yo no sé si ustedes ven, en realidad, pero hay unas líneas y unas esquinas, hay unas X por ahí, pero quedan bien chiquititos, de hecho, se pueden ver las líneas acá en negrito. Me modelan el ambiente. Básicamente lo que me interesa son los obstáculos. Por acá se ven mejor las líneas. No sé si la ven, aquí hay una línea oscura, aquí otra línea oscura entre los puntos magenta, lo mismo acá. Entonces me permite restringir el espacio de maniobrabilidad del robot. Y puedo girar. Y aquí estoy utilizando un filtro de información, en donde lo que hacemos es obtener directamente los diferentes troncos del ambiente, y es una información que es mucha información, de hecho. El mapeo no es bueno, van a ver ustedes que un mismo tronco es detectado múltiples veces, pero la localización es buena, y eso ya es algo, ¿sí? El mapeo puede no ser tan bueno, pero si la localización es buena, yo ya de hecho he logrado bastante. Sí, no sé si se dan cuenta, pero hay dos robotitos dibujados. Uno es el robot con el GPS, que me permite una estimación bien prolija, porque estoy utilizando el GPS para hacer un benchmark. Y el otro es la localización por el algoritmo de SLAM. Fíjense que ambos robotitos, vamos a hacerlo de nuevo, ambos robotitos van de la mano. Se superponen, se difieren por ahí, sobre todo cuando el robot tiene que girar, pero las dos estimaciones están de la mano. ¿Por qué es que utilizo en este caso un GPS, el GPS diferencial para esto? Porque cualquier algoritmo, chicos, que uno proponga lo tiene que validar. Y la validación, que se llaman pruebas de consistencia, uno tiene que demostrar que el error en la estimación está dentro de un cierto rango de la desviación estándar. Eso yo les voy a mandar información, de hecho lo vamos a complementar en la próxima clase, cómo hacer los test de consistencia de un algoritmo de SLAM. Para eso sí se necesita ya un método de localización. Fíjense por qué yo les decía que hay múltiples detecciones. No sé si logran ver, pero hay algunos troncos acá que tienen más de una X. Los que justamente se están usando son los que quedan con el circulito, que es una elipse verde, que son los que al final dan los mejores resultados a la hora de localizarlos. Pero tenemos múltiples detecciones de un mismo árbol. Eso es algo que lamentablemente siempre va a suceder. No pretendo que quedemos con nivel 0 de error. Lo que tenemos que lograr al menos es navegar. Porque si logramos una navegación eficiente, una localización eficiente dentro de cierto error, entonces podemos garantizar la navegación del robot.
Tengo otros ejemplos más para mostrarles. De hecho, el ejemplo este que está acá, luego yo lo quiero extender porque utilizamos, por ejemplo, máquinas de soporte vectorial para poder detectar lo que sucede con los troncos. A esto yo los puedo directamente mostrar para que el que lo quiera o al que le interese lo pueda leer un poco más. Se los voy a mostrar inmediatamente. Utilizamos máquina de soporte vectorial en una cámara RGB más un LiDAR. Entonces hacemos la fusión de información de RGB más información de rango para determinar cuáles son troncos. Y ya les voy a explicar por qué hacemos eso. Déjenme mostrarles nomás el artículo para el que lo quiera en algún momento estudiar o leer. Aquí. Déjenme compartir mi pantalla y lo van a ver. Ahí lo tienen. ¿Sí? Este es el paper por el que lo quiera ver. Recuerden que tienen acceso a las bases de datos a través de la biblioteca USM. Yo quiero ir directamente a algunas grafiquitas. Aquí van a encontrar exactamente lo que acabamos de ver hoy. En cuanto a formulario, yo les recomiendo que lo lean si alguien quiere. Inclusive saco la información de acá para mis cosas. Utilizamos máquina de soporte vectorial para clasificar. Esto es lo que da. Miren, esto es lo interesante. Utilizamos, el robot tiene una cámara on board, qué sé yo, y vamos dando vueltas junto con un LiDAR. El problema es que la máquina de soporte vectorial me detecta, por supuesto, el tronco. Pero también me da, y esto me da muchas falsas mediciones. Y es por eso es que yo refuerzo mi medición con un LiDAR. Permítanme explicar por qué. Vamos de nuevo al OneNote y ahí les muestro por qué es que utilizo en general varias técnicas, en este caso, para poder implementar nuestros algoritmos. Una cosa que tenemos que asegurar, chicos, es la robustez de nuestras propuestas. En el caso que yo les acabo de mostrar, tenemos, por supuesto, una máquina de soporte vectorial que me detecta los tronquitos. Supongamos que tengo los tronquitos por acá y tengo por acá, este es un corredor, ¿sí? Aplicado a agricultura nada más, pero por dar un ejemplo. La máquina de soporte vectorial lo que hace es determinarme, por ejemplo, dónde yo tengo un tronco. Me determina que acá tengo un tronco, que acá tengo un tronco, que acá tengo otro tronco, pero también me detecta, hay unos palitos, no sé si vieron en la imagen, me detecta estos palitos que hay al final. La máquina de soporte vectorial tiene una tasa de acierto, en ese caso, según recuerdo, era del 70 y algo %. Eso significa que hay un 20 y tanto % de falsos positivos y también una cierta cantidad de falsos negativos y verdaderos positivos y demás. Ahora, estos números en particular no son buenos y es por eso que al robot, yo me acuerdo, le pusimos un LiDAR. El LiDAR me detecta, como lo vimos en la gráfica también, me detecta obstáculos en realidad. Esos obstáculos, a partir de las mediciones del LiDAR, yo proceso y extraigo un tronco. ¿Qué significa? Yo tengo la Z del LiDAR, un tronco dado, supongamos el tronco 1, y tengo la Z de la cámara al tronco 1, ¿sí? Nada más que la cámara tiene una apertura, que lo puedo ver en ángulos, y el LiDAR también tiene una apertura, que lo veo en ángulos. Entonces, si el Z1 de la cámara y el Z1 del LiDAR comparten ángulo, ¿sí? Porque aquí tenemos por un lado, tenemos el LiDAR, y por otro lado tengo la cámara, uno montado encima de otro. Si la cámara y el LiDAR están viendo al mismo tronco, en ángulo aproximadamente, entonces yo puedo al menos, ¿sí?, fusionar la información que corresponde al ángulo del tronco. Lo que hace a la distancia del tronco, lamentablemente, va a ser dada siempre por el LiDAR, porque la cámara no ve troncos.
no ve distancia, perdón. Entonces, fíjense que yo puedo utilizar dos sensores que detectan la misma cosa, pero que devuelven diferentes parámetros. Y puedo fusionarlos, cada uno con su respectivo error, y hacer que mi proceso de detección de troncos sea más eficiente. A lo que voy es que no es necesario que todo sea resuelto con una sola cosa. Yo puedo integrar sensores y puedo hacer mi sistema más robusto y más versátil. Bien, chicos, ahora queda el desafío de la guía 3, que hay que implementar un algoritmo de SLAM. Con un EKF nada más, no les pido mucho. Si hubiéramos estado en condiciones normales, habríamos implementado un EKF, perdón, un SLAM, mucho más complejo y con sensores y datos reales. Me quedan 5 minutos, me gustaría atender consultas sobre esta temática o consultas de la guía. Nosotros no hemos terminado con SLAM, nos falta una parte más. Pero, o sea, hay diferentes estrategias que aquí las tenemos que implementar. Pero ya no están en la diapositiva, yo las tengo que hacer directamente en pizarra, que es lo que usualmente hago en mis clases presenciales. Consultas. ¿Hay alguien despierto? Sí, estamos por aquí. Jorge, Profe, aprovechemos, si quieres, si no hay consultas sobre SLAM, y hagamos consultas de la guía. Me mandaste un correo, pero yo estaba toda la mañana en otras clases. ¿Les parece sí, que tengo algunas consultitas de la guía? O te respondo directamente por correo, Jorge, como quieras. como usted quiera, profe. Era sobre los ángulos para analizar es decir, el análisis. ¿Quieres compartirme tu pantalla y lo vemos? Voy. ¿Lo ve? Estoy viendo ahora tu pantalla. Ya. ¿Qué será? Ah, ¿cómo determinar Aquí el parto, radio mínimo? Ya. Fíjate, yo... aquí parto Sí, de detectar el ángulo de giro mínimo, es sí, decir, partiendo del criterio de la longitud, y luego a ya. partir del ángulo mínimo. Exacto. Analizo los distintos ángulos mínimos que pueda tener, Así es. el de la longitud, y a Ya. partir de ese ángulo mínimo obtengo este radio, Perfecto. que estaría dado por aquí. Aquí aplico al general de Pitágoras, mediana. Ese análisis estaba bien, bro. Está muy bien. De hecho, me parece muy bien que hayas considerado las restricciones del chasis para determinar el radio mínimo de giro. Porque si te hubiera dado un robot, por ejemplo, un tractor que fuera car-like, tendrías que haber considerado esa restricción también. Pero al tener un robot, un tractor que es uniciclo, su radio mínimo de giro es 0. Entonces, la restricción es impuesta exclusivamente por el chasis. Este análisis aquí está bien, entonces de ponerlo así por Sí, distintas alternativas y después sí, sacar está una muy bien. conclusión general. De hecho, podrías haber Ya. implementado el método de Monte Y Carlo. la otra era, sí, y ahora la corrida es una trayectoria por trayectoria o todas generales, sí, las 5 trayectorias. En las simulaciones puedes implementar una Sí, trayectoria por vez. ya, perfecto. Incluirme 5 gráficas separadas. Ya, era mi duda. Sí, Gracias, profe. no, de nada, no pido mucho en realidad. Más tranquilo en este caso, solamente quiero que desarrollen aquí habilidades de análisis de sistemas cinemáticos. Y después lo vamos a ir haciendo más complejo con lo que ya tienen en la guía 2 y en la guía 3 sobre todo, que les va a llevar un poquito más de tiempo. Una recomendación, gracias Jorge, pero vas muy bien, ¿eh? Una recomendación acá, chicos. Voy a dejar de compartir. Ahí. Una recomendación es que a mí no me importa en realidad si ustedes bajan código creado por otro.
el algoritmo de SLAM ya está resuelto y hay un montón de código disponible para MATLAB. Lo importante acá es que ustedes también desarrollen habilidades entendiendo el trabajo ajeno. Por eso estoy haciendo también referencias a otros papers, para que ustedes lean. Uno no siempre empieza desde cero. Entonces, si encuentran código y lo prueban, lo hacen funcionar, lo interpretan, lo entienden y lo pueden manipular, también es un logro grande y que está dentro de los resultados de aprendizaje de la asignatura y del área de computadoras. Ya, chicos. Entonces, este viernes ha estado muy bien, Jorge. Este viernes vamos a continuar con la clase. Y bueno, ya voy a estar esperando sus guías. Eso. Profe, Una bonita tarde, cuídense. profe, Carlos, sí. antes que se vaya, quería comentarle una cosa, que Dígame. otro compañero de nosotros, Juan David, me había dicho de que no iba a seguir en el curso y se había intentado comunicar con él, con usted, pero Sí. estaba medio preocupado porque no le había respondido. Ya, Carlos, yo le voy a responder a Juan David ahora, hoy en la tarde. Tengo cerca de, ya te digo cuántos en realidad, aquí está el número justo. Dame un segundo y te digo el número justo. Ya, tengo 384 correos sin responder. De la última semana. Tanto, profe. Así que me estoy tratando de poner el día. En esta modalidad online, todo pasa por correo electrónico y la lista de correos es inmensa. Entonces me estoy poniendo el día. Lamentablemente tengo que dar prioridad a otras cosas como es administración y tal, pero a Juan David le voy a responder hoy mismo a la tarde. Yo sí vi un correo de él que pedía asistir a las clases, yo no tengo problema, en realidad, pero mis clases también quedan grabadas. Entonces, entre que él asista y vea, pero claro, lo dejo a criterio de él. No tengo problema en que asista como oyente, pero Carlos le respondo hoy mismo al compañero, ¿sí? Ya, profe, gracias. Ya ahí le aviso para que se quede un poco más Sí, que tranquilo. tenga un poquito de paciencia. Chicos, lo mismo. Sí. Insistan, por favor, ¿sí? Esta modalidad ha causado una desincronización de muchas de nuestras tareas, pero eso no implica desatender nuestras tareas, sino una simple desincronización. Imagínense, tenemos reuniones a las 7 y a las 9 de la noche. Ya. Eso, nos estamos viendo el viernes, cuídense mucho. Ya, profe, gracias. Chau, chau. Chau, Ya, chau. profe, gracias.